¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Invita. Soy Claudio Salinas, hoy por Gustavo Manén. Vamos a hablar de un tema que está en un momento álgido, culmine a lo mejor, el tema mapuche. Sabemos que los 32 comuneros que se encuentran en huelga de hambre han pedido que se elimine la ley antiterrorista por la que estén siendo procesados y en algunos casos la justicia militar. El gobierno ha reaccionado con anuncios para modificar estas dos leyes, perfeccionarlas en algunos casos. La Iglesia y distintos actores sociales están pidiendo que haya un mediador, que exista una mesa de diálogo. Y para conversar sobre este tema tenemos interesantes invitados, todos con mucho carrete, podríamos decir, en el tema, todos que han estado en la zona y conocen perfectamente cómo se encuentra la situación en la zona mapuche. Estamos con el senador Alejandro Navarro, a mi derecha. ¿Cómo está, senador? Bien, gracias por la invitación. Don Ricardo Brodsky, licenciado en literatura, pero fue coordinador interministerial en el gobierno de Michelle Bachelet y estuvo también participando activamente con Viera Gallo en el momento que a él le tocó ser coordinador también del tema mapuche. Bienvenido también. Muchas gracias. El diputado Alberto Cardemil, con amplia experiencia y conocimiento sobre el tema también. Muchas gracias. A usted. Y nuestro invitado ciudadano es Alejandro Novela, que es realizador audiovisual, que ha estado en la zona y compartiendo también con las familias mapuches para saber cuál es la realidad desde dentro en el tema que estamos analizando. Sí, Vamos a conocer entonces, Alejandro, cuál es tu experiencia, tu presentación. Soy Alejandro Novela, tengo 45 años, documentalista, director y productor de una serie que se exhibe a nivel nacional, Recomiendo Chile. Yo soy santiaguino, ¿tá? Estuve viviendo, nacido y criado en Santiago hasta los 19 años. En este momento llevo 16 años viviendo en Temuco. Me cuesta en general pensar en un conflicto mapuche, prefiero pensar en un pueblo que tiene una cultura tremenda, un manejo y un desarrollo y una mirada a la tierra tremenda. La ley antiterrorista, en la mirada de lo que está sucediendo en la Araucanía, desde mi punto de vista personal me parece cuestionable, creo que debiera tratarse de otra forma. Lo de la huelga de hambre, lamentable porque se tenga que tomar una decisión de ese tipo para poder nosotros reaccionar. ¿Y por qué digo nosotros? Porque también me siento parte de esta suerte de occidentales mirando al mundo mapuche en ataque, y ese no es el tema. Es un tema tremendamente complejo, pero lo pondría en la mirada, insisto, del intentar entender más allá de nuestros propios tiempos. Mientras nosotros no tengamos esa capacidad de poder frenar nuestro ritmo, de poder intentar comprender los tiempos y las formas de comunicación que tiene en particular el pueblo mapuche, cuesta y hace complejo el poder desarrollar o poder lograr resultados. Todos quieren lograr una solución, ¿ah? Pero por alguna forma estamos empantanados en posiciones que de repente no desarrollan diálogo. Ahí está el perfil de Alejandro Novela en la nota de María Ignacia Contrucci. Me quiero colgar precisamente de tus palabras, de tu experiencia audiovisual, por algo que anda rondando. Son rumores, pero muchos lo han confirmado, me lo han repetido algunos senadores, algunos diputados. ¿Ustedes creen que hay cierto veto de la prensa al tema, que no se ha tocado lo suficiente, que se ha escondido con otros temas y que solamente cuando se conoce la huelga de hambre en Venezuela y la situación que están viviendo allá es que se toca también lo que estamos viviendo nosotros como país? ¿Existe eso? ¿Senador? Si me permite, mira, de verdad es que el país se sacudió con el tema minero y hubo una extraordinaria concentración comunicacional, y eso estuvo bien porque en definitiva es una situación inédita o de larga bata que no existía en Chile. Y creo que la huelga de hambre tiene un ritmo progresivo crecimiento en la medida que avanza el tiempo. Sin embargo, yo creo que este es un tema que se ha eludido. Post al hallazgo de los mineros, que todos felicitamos, la tarea del ministro de Minería, la tarea del presidente, que tomó una decisión arriesgada. El gobierno se involucró en un tema que era privado y lo ha hecho con éxito. Hasta ahora, esperamos sacarlo con vida. Pero a partir de ahí, decíamos, la verdad es que la vida de los 33 es la misma vida de los 32. Y eso no se ha visto reflejado en su intensidad, porque hoy en la mañana y ayer, mira, los reportes médicos daban cuenta de un deterioro irreversible.
Mira, los riñones se afectan, los fisiólogos lo saben. Claramente hay un deterioro y un desgaste, muchos de ellos son muy jóvenes, los que están en huelga, y en algunos aspectos va a ser irrecuperable. Entonces, siento que el tema ha sido, yo diría vetado, pero ha tenido un tratamiento de bajo perfil, claramente diferenciado del tema de los mineros, porque el tema de los mineros es épico, y este es un tema controversial. Pero ahora los medios de comunicación también funcionan en torno a los intereses o lo que pueda manifestar la ciudadanía. ¿Hay una cierta discriminación con el tema mapuche? ¿Le interesa menos a la ciudadanía? ¿Son más importantes los mineros porque congrega a la gente en general en torno al fin último que todos esperamos, es que salgan con vida, y no tanto así lo que está pasando con los mapuches? ¿Diputado? No, yo no creo que haya un veto de los medios de comunicación. Yo creo que como todas las cosas pasan en Chile, Chile es un país bastante especial en estas materias. Se produce un interés, se concita un interés cuando hay una noticia que impacta, una noticia, ¿no es cierto?, que pone en peligro vidas. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Ahora, en esta materia, si vamos a hablar del tema, yo quisiera poner algunos puntos antes. Es decir, no creo que esto haya aquí un conflicto del pueblo mapuche, de la cultura mapuche. Esta es una minoría muy ideologizada, muy violenta, que ha incurrido en delitos graves, en delitos de incendio, en delitos de atentado contra fiscales, en delitos de atentados. Así es, fue terrorista, no fue este gobierno el que aplicó la ley antiterrorista, fue el gobierno anterior, y digámoslo claramente, pedido por nosotros, planteado por nosotros. La ley antiterrorista es una ley legítima que se produjo con un amplio consenso, que es un mecanismo de defensa de la sociedad chilena, y se aplicó en este caso con plena convicción. Ahora, dicho eso, por supuesto que es grave que haya personas en huelga de hambre. La vida de cualquier chileno importa, y el gobierno hace bien preocupándose de este problema, porque es un problema que le incumbe, al igual que el problema de cualquier chileno. Y me parece que lo que anuncia, ya lo discutiremos, es interesante. Yo tengo mis puntos de vista y los daré a medida que transcurra la conversación. Alejandro, te quiero preguntar más adelante cómo lo sienten ellos, de la forma en que están actuando y de la forma en que se les aplica la ley también. Pero antes, Ricardo, la ley antiterrorista fue un error. ¿De qué gobierno? Porque ahora se le achaca al gobierno de Sebastián Piñera, pero los casos, los 32, vienen del gobierno anterior. ¿Hubo errores en la concertación también, en la forma en que se abordó el tema? Yo diría una cosa previa. Yo creo que el tema indígena y el tema mapuche en particular, cuando llegamos a los 200 años de vida republicana, es un tema no resuelto, no bien resuelto por la sociedad chilena. O sea, en el proceso de construir un país, el tema indígena ha sido maltratado y ha sido no resuelto. Y los conflictos que tenemos hoy día tienen una larga data, una larga historia. Tienen que ver con los despojos, digamos, de sus territorios, tienen que ver con el racismo institucionalizado que hay en este país, y que se expresa en múltiples maneras. La correlación, por ejemplo, entre pobreza y mundo indígena es brutal aquí en Chile, y en toda América Latina. Entonces tenemos un tema no resuelto y tenemos que mirarlo de cara al bicentenario. Tenemos que saber reconocer como sociedad nuestros problemas, y este, sin duda, a mi juicio, es el principal problema que tiene Chile. Pero la concertación se equivocó en la manera en que lo abordó también, con el reparto de tierras. Algunos le critican que se repartió tierras, pero no se les dio las herramientas como para que salieran precisamente de esa pobreza a la que usted alude. Claro, yo creo que hay un análisis de la política indígena que se ha seguido los últimos 20 años en el país a partir de la dictación de la ley indígena. Tiene muchos bemoles. Hay todo un tema de reconocimiento de derechos que tiene su máxima expresión en la aprobación del convenio 169 de la OIT, en la aprobación también de la ley del borde costero Lasquenque, en la propia ley indígena, que reconoce la necesidad de restituir tierras a las comunidades indígenas. Durante estos años se ha implementado un proceso de compra de tierra, de reconocimiento de derechos, de medidas que apuntan a la interculturalidad a través de la educación, de la salud, etcétera. Pero todo esto es un proceso muy complejo y por lo tanto hay avances y retrocesos. Hay grupos. No hay que confundir la causa indígena con los hechos de violencia, y tampoco hay que confundir los hechos de violencia con terrorismo. Son dos cosas muy distintas. Entonces aquí usted pregunta por la aplicación de la ley antiterrorista. La ley antiterrorista en el gobierno Bachelet se invocó por parte del gobierno en dos oportunidades.
y el resto, todos los demás casos han sido invocados por los propios fiscales, o sea, por el Ministerio Público. Por lo tanto, no es atribuible completamente la responsabilidad política, en este caso, al gobierno. Ahora, preguntémosle a Alejandro, tú has estado en la zona, cómo se ve, no solamente en la parte judicial, sino que también la recuperación de tierra y el proceso en general, porque, claro, lo decía el diputado y es ampliamente convenido, no se trata del pueblo mapuche, son algunas personas, son algunos grupos, algunas comunidades. ¿Sabes? Yo volvería justo un poco hacia atrás, que tiene que ver con el rol de las comunicaciones. Yo creo que nosotros como comunicadores hemos cometido muchos errores porque generalmente actuamos sobre modas comunicacionales, sobre noticias puntuales. Es lamentable lo que está sucediendo con los mineros, ojalá salgan con vida, como decía justamente. Pero nos enfocamos y focalizamos toda la atención sobre un elemento. El tema particularmente mapuche, ha sido un tema histórico, es un tema prácticamente en deuda que tenemos, incluso no solamente con el pueblo mapuche, con la mayoría de los grupos étnicos a lo largo de Chile. Y nosotros hemos mirado desde una perspectiva mucho más cultural al mundo mapuche, desde una lógica de intentar conocer, y creo que ahí es donde está el error. Nosotros no hemos tomado acciones que nos permitan conocer profundamente la cultura mapuche y la cultura de los otros pueblos, porque generalmente venimos con esta velocidad santiaguina tratando de resolver en rapidez, y en el pueblo mapuche y en la mayoría de los pueblos originarios los tiempos nuestros definitivamente no son los tiempos de ellos. Pero Alejandro, entre ellos, ¿qué opinan de las acciones de otros que no son necesariamente? Yo creo que hay un tema muy importante. Creo que en algunos casos el mismo pueblo mapuche como pueblo no se siente representado por su dirigencia. Ese es un tema. ¿Ya? Y también tiene que ver con cómo nosotros, como ciudadanos, como colectivo, logramos armonizar con lo que ellos están planteando, que no es un tema del actual gobierno, del gobierno anterior, es un tema que trae una trayectoria tremenda. Así una incomprensión de parte creo que de alguna país. otra forma nosotros no hemos comprendido cabalmente lo que sucede. En Temuco, en la Araucanía, se entregan tierras, pero son tierras degradadas, tierras tremendamente degradadas. Así que claro, cuando tú recibes esas tierras, incluso hay comunidades que han sido trasladadas históricamente de vivir en un lugar costero, como el pueblo Lafkenche, han sido trasladados a vivir en lugares de la zona pehuenche, la zona cordillerana. Por tanto, hay todo un conflicto incluso medioambiental, una forma de replantearse frente al territorio. Así que son acciones que nosotros como sociedad de repente tomamos como política, pero no estamos mirando con delicadeza lo que justamente la cultura mapuche está presentando como posibilidad incluso de imagen país, como cultura organizada, como una cultura que traspasa incluso las fronteras. Ahora, a nadie le gusta hablar de fracaso cuando se analizan políticas, pero la CONADI, al parecer, no dio los resultados. ¿Hay consenso respecto a eso? ¿Y en qué cambia lo propuesto por Viragay en su momento como coordinador? Yo diría que, si me permite, amplia participación. Es difícil hablar de fracaso, pero sin duda hay una crisis en la política indígena. Hubo una crisis en la política indígena, y el hecho de que haya un gobierno de nuevo signo hoy día en Chile, yo creo que hay que leerlo como una oportunidad para replantearse esta política indígena, para volver a discutirla, no solo digamos, al interior del gobierno, sino que por las propias comunidades. Pero evidentemente ya en la gestión en la última etapa del gobierno de la presidenta Bachelet, se planteó una reforma institucional importante, se planteó la idea de crear el Ministerio de Asuntos Indígenas, reemplazar a la CONADI por una agencia de desarrollo indígena y crear un consejo de los pueblos indígenas. O sea, se planteó una reforma institucional, los proyectos de ley están en el Congreso. Es evidente que hay que pasar a una nueva etapa.